Cuentos cómicos, La malicia de los dioses, episodio 26, Los tentáculos del cabal, parte segunda de 4. La gente de Israel habían sido identificados por el faraón como los nómadas de los edomitas Shasu o pastores y fueron clasificados por él como los merodeadores confederados que invadieron Egipto y fueron derrotados en una gran matanza en la batalla de Procepis. En este mismo momento, cuando el pueblo de Israel y su simiente estaban siendo aniquilados, hubo un éxodo del edomita Shasu que ha sido puesto al servicio de la falsa teoría en nombre de la historia bíblica. Israel se convertiría en poco más que un estado masónico y la masonería no era más que el judaísmo oculto, o más concretamente, el atonismo. El Estado de Israel se convertiría en un patrimonio de la monarquía británica financiado por el gobierno pro-sionista de los Estados Unidos, siendo realmente el 51º Estado federal de Estados Unidos. Todo esto parecía indicar que eran los judíos y el judaísmo los que estaban detrás del cabal, cuando en realidad en el cabal estarían ciertos lirianos que falsamente afirmarían ser judíos y pondrían simplemente estar utilizando el judaísmo como tapadera para sus actividades subversivas y oscuras, porque en realidad los atonistas odiaban a judíos y cristianos con pasión y habían fomentado muchas atrocidades contra ambos grupos. Con los lugartenientes de la nobleza atonista colocados en altos cargos dentro de las instituciones del judaísmo y el cristianismo, serían capaces de provocar interminables rivalidades y conflictos, guerras y actos de genocidio, en los que ambas partes sufrirían dolor y pérdida, que de paso alimentarían a las entidades regresivas de la corporación reptil con suculento lush. Y todo esto ante los ojos de una alianza galáctica que miraba a otro lado y trataba de convencerse a sí misma de que la corporación reptil era una manifestación liriana y por consiguiente los problemas de los lirianos debían resolverlos los lirianos. A partir de ahí se fundarían logias masónicas que estarían llenas de los miembros de casi todas las familias bancarias judías, incluyendo familias como Rothschild, Alder, Speyer, Hanauer y Goldsmith. Además, los poderosos judíos atonistas disfrutarían de estrechas relaciones con el papado, también fanático atonista. Un miembro de la familia Rothschild sería nombrado caballero de Malta y sorprendentemente su familia sería guardiana del tesoro del Vaticano. El poder de cabal empezaba a hacerse inmenso. Uno de los muchos tentáculos del cabal también llegaría a tomar el control de la maligna mafia házara, desde donde se intentaría tiranizar a todo el mundo y erradicar todas las religiones abrahámicas creadas por el propio cabal y permitiendo el talmudismo babilónico, creado por los propios házaros, siendo una religión secreta híbrido satánica y que no era otra cosa que el antiguo culto Atón. Los házaros pusieron en marcha varias acciones para hacer que Inglaterra fuera segura para la banca. Tras una serie de guerras se constituyó la City de Londres como la capital bancaria europea y se puso en marcha el inicio del Imperio Británico y el gobierno del cabal. Grandes familias como Rothschild se convertirían en testaferros de este grupo mafioso, el mayor sindicato del crimen organizado del mundo, que se infiltraría y secuestraría la banca mundial y serían los responsables de los ataques de falsa bandera del 11S en 2001. La corporación reptil se daría un festín con el sufrimiento que esto creó, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El FBI sería creación de ellos y sería para proteger a sus banqueros gángsters, orquestando la revolución bolchevique en Rusia para cobrarse una terriblemente salvaje y sangrienta venganza contra sus inocentes habitantes, lo que había sido tramado durante muchos años desde que el reino de Jazaria fue destruido por Rusia y otros países aledaños. 100 millones de rusos fueron exterminados en un inmenso ritual satánico por los bolcheviques bajo el control de la mafia házara. Finalmente, para lavar su imagen, se infiltraría y apoderaría de todo el judaísmo y manipularían la mente de los judíos. Lograrían controlar la banca, Wall Street, las profesiones en general, el Congreso de los Diputados de Estados Unidos y los principales medios de comunicación, obteniendo mucha riqueza y éxito. Establecerían un sistema de nuevo orden mundial que enseñaría e inculcaría en las mentes de los judíos influenciables el delirio paranoico colectivo de su superioridad racial, que suponía que todos los goyín, los gentiles, tenían la intención de asesinar en masa a todos los judíos. A toda esta paranoia la llamaron sionismo mundial. La mafia házara de los Rothschild sería la representación más maligna de la corporación reptil en la Tierra y estaría bajo las órdenes directas de los Dracos de la Corte del Dragón en Saturno, con delegación en la Tierra. Pero no solo se extenderían los tentáculos del cabal alrededor del mundo, también tendrían que organizarse para obtener un inmenso poder y controlar absolutamente todas las instituciones tal y como se había establecido en los pactos de la corporación reptil con Kenatón.
Y esto lo harían con el monstruo de 3 cabezas formado por la City de Londres, el Vaticano y Washington DC junto con el Pentágono. La City de Londres controlaría las finanzas del mundo a manos de la mafia házara. El Vaticano sería el instrumento de control religioso y de poder del sempiterno Imperio Romano, que custodiaba la historia real de la tierra requisada y ocultada a la humanidad, junto con toneladas de oro, plata, códices, libros, objetos valiosos terrestres y extraterrestres, protegidos en las profundidades de los Dun del Cabal, bajo el Vaticano principalmente, y por último Washington DC, junto con el Pentágono, controlarían el poderío militar. Y como era de esperar, el Vaticano romano de la antigua logia negra atonista se había aliado con numerosas órdenes secretas como los Rosacruces, los jesuitas, los Caballeros de Malta, los Caballeros de Colón, la Orden de Cristo, el Rito Escocés, el Gran Oriente, el Opus Dei y por supuesto los Caballeros Templarios, una de las organizaciones más poderosas del mundo que se infiltraría o controlaría la masonería y todas las órdenes y sociedades secretas. En la conformación y control del mal en la tierra, los jesuitas habían tenido un papel muy importante. De hecho, y aunque su orden fue prohibida, los jesuitas habían anticipado su fin y fomentaron planes para un renacimiento clandestino. Los jesuitas ya tenían experiencia en la creación de órdenes subordinadas en todo el mundo para que sus miembros se escondieran detrás de ellas. Así que fue fácil para ellos renacer bajo una nueva apariencia cuando la situación lo requería. Después de su prohibición mundial, su nuevo órgano de ocultamiento, infiltración y destrucción serían los Illuminati bávaros, que adoptarían ese título de la misma orden favorecida por el fundador y jefe de los jesuitas, Ignacio de Loyola, que debió originarse después de que los templarios pasaran a la clandestinidad. Y como los jesuitas controlaban el Vaticano, los Illuminati representarían una fachada para el papado, y no solo controlarían secretamente el Vaticano, sino que algún que otro poder. El cabal debía de ocultarse de la vista de todos, para lo que tomaría nombres de todo tipo para el despiste y distracción. La logia negra tonista, supervisada por la Corporación Reptil, sería uno de esos nombres utilizados para el despiste, pero que ayudaría a entender el entramado formado por la antediluviana Hermandad de la Serpiente, Corte de Dragón u Orden de Sion y todas las sociedades secretas asociadas. Los lirianos extremadamente privilegiados de ilustres pedigrees que cabalgarían estas logias estarían emparentados con la llamada nobleza negra. Serían los descendientes de insignes atonistas que encargarían a otras sociedades importantes de todo el mundo, tanto secretas como abiertas, el reclutamiento de miembros leales, cuyo trabajo sería el de interactuar con los lirianos considerados sin educación, desinformados o de alguna otra manera no calificados para su inclusión en los círculos de la élite. Según se especificaba en los pactos de Akenatón, los todopoderosos miembros de la Logia Negra autorizarían a varias sociedades y consejos de nivel inferior a examinar y seleccionar a los muchos lugartenientes menos informados, más ambiciosos y con una patente mediocridad moral y cognitiva que pudieran dirigir los gobiernos, institutos y grupos de expertos del país de todo el mundo. Estos peones de bajo nivel serían los políticos y funcionarios falaces, comunes con los que el resto del mundo estaría familiarizado. La logia negra atonista pondría mucho cuidado en ocultar su existencia, pero controlaría competentemente a los líderes mundiales y alteraría la política por medio de sus agentes insidiosos. Fin de la parte 2 del episodio. Nos vemos en la siguiente parte, episodio 26, parte 3, los tentáculos del cabal.